Bueno, Gladys, hablamos del proceso de la dictadura militar. ¿Cómo sería el nombre técnico que se le podría dar, o el nombre correcto que se le podría dar? ¿Fue un proceso? ¿Fue una dictadura? Claro, el nombre que ellos, los militares, justamente bautizaron a este proceso es el proceso de reorganización nacional, porque ellos sostenían que venían a reorganizar el caótico país que se estaba viviendo. Claro. Se celebra el 24 de marzo porque es justo el día en el cual los militares toman el poder. Sí, más que celebrar, porque la palabra celebrar Sí. justamente se debe usar cuando hay algún festejo o algo como la palabra lo indica para celebrar. Acá se utiliza se conmemora, porque es recordar para reflexionar sobre este día que, como vos bien decís, recuerda al 24 de marzo de 1976, que fue el día en que comenzó el golpe militar. Y ahí comenzó el proceso de reorganización nacional, según ellos. En 1976, ahí se dio el golpe que no es que se esperara, pero realmente la situación hacía prever que los militares habían tomado ya mucha preponderancia dentro del gobierno, no en sí del gobierno, sino de las funciones que el gobierno mismo le había otorgado al tratar de que eliminaran la subversión, y entonces ya estaba todo el clima enrarecido. Habían asumido el último gobierno de Perón, el tercer gobierno, en 1973, o sea que quedaba solamente un año y pico y unos meses para producir la renovación democrática. O sea que no hay justificación para ningún golpe, por más que el gobierno tuviera problemas de cualquier naturaleza, no quedaba tanto tiempo como para que las urnas estuvieran a disposición del ciudadano para decidir qué tipo de gobierno tenía que venir. En nuestro país, lamentablemente, siempre se alternaron gobiernos militares con gobiernos democráticos. Por eso este año se cumplen 31 años de democracia ininterrumpida, que es tan valioso para nuestro país, porque siempre hubo periodos de 2 o 3 años de democracia e interrumpía un golpe. ¿Qué es lo que en mi caso yo digo? Los militares deben estar, por supuesto que las fuerzas militares tienen que estar en un país, pero en un país democrático y cumpliendo el rol, cumpliendo las funciones para las cuales están asignados. Las Fuerzas Armadas tienen que estar a disposición del poder político, así lo fija la Constitución, y jamás pueden someter a un gobierno elegido por el pueblo, porque así están cometiendo un delito de sedición y de traición a la patria. O sea que justificación no hay. ¿Por qué se recuerda este golpe y no otro de los anteriores, como bien vos dijiste que hubo varios en la historia argentina? Claro, y todos fueron terribles desde el momento en que cada golpe militar desconoce a la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema, que es donde están todos nuestros derechos, obligaciones y garantías. Pero ¿qué pasa? En esta oportunidad fue tan siniestra porque aplicaron el terrorismo de Estado. Una cosa es un acto terrorista, que también es trágico, porque la muerte de un ser humano ya es doloroso y trágico. Pero acá el Estado fue el que ejecutó, el que llevó a cabo el terrorismo. Por eso se lo conoce como terrorismo de Estado. Ese Estado que debería velar por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por nuestro orden, por nuestra protección, ese Estado fue el que aplicó el tema este tan siniestro con desapariciones, torturas y todo tan terrible que, bueno, hasta el día de hoy se está padeciendo, ¿no? Porque las huellas que dejó en las familias que tuvieron desaparecidos y en los sobrevivientes, son cosas que son una marca para toda la vida. El clima enrarecido, después que vos me preguntás de la muerte de Perón, tiene que ver un poco también con los grupos económicos que se vieron perjudicados porque se colocaron precios máximos en los productos, había desabastecimiento porque entonces no querían vender porque les habían colocado un precio y para evitar la inflación. Entonces sabemos bien cómo se manejan estos poderes económicos que cuando no pueden hacer lo que ellos quieren, desestabilizan. De ahí que yo nombro siempre, y bueno, la mayor parte de los historiadores, la dictadura cívico-militar, porque estos militares no podrían haber hecho lo que hicieron si no hubieran tenido civiles
que los apoyaron, los promovieron, es decir, trabajaron juntos para que este golpe suceda. Las democracias, si son débiles, permiten, digamos, que prosperen los golpes militares o los autoritarismos. Eso ocurrió también a nivel mundial. En la época del periodo entre guerras, de la Primera Guerra a la Segunda Guerra, en ese periodo de 20 años, de 1919 a 1939, las democracias debilitadas fueron el caldo de cultivo para que surgieran y cobraran fuerza y se fueran reforzando, digamos, fortaleciendo los totalitarismos. En Europa, el fascismo, el nazismo y después el estalinismo. Bueno, en nuestro país, por eso es la importancia de fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia, para que justamente no tengan cabida los golpes militares. Cuando muere Perón toma mucha injerencia la parte dominada por López Rega, y que funcionaba también la AAA con muertes. Había mucha gente que había tenido que huir del país, te nombro gente como Mercedes Sosa, es decir, estaban amenazados de perder la vida. Entonces, bueno, hubo un montón de personalidades argentinas que tuvieron que irse para sobrevivir. Es terrible pensar en eso. Entonces, ese clima enrarecido, diríamos que cuando vienen los militares, se corta de cuajo, porque ahí ya no te enteraste de nada. Es decir, ahí se cortó la comunicación hacia el pueblo y vino la gran mentira. Nosotros vivíamos totalmente en desconocimiento de lo que realmente sucedía. Económicamente se venía con problemas, pero durante el gobierno militar esto no quiere decir que haya mejorado, al contrario, se aplicó el plan de Martínez de Oz, que era la desindustrialización. Es decir, durante ese gobierno peronista se había tratado nuevamente de poner a la industria en movimiento, por más que fueron un par de años, mucho no se había podido hacer, pero tratar de hacer una sustitución de importaciones, es decir, tratar de que se fabriquen productos en el país y tener más obreros trabajando, ¿no es cierto?, para favorecer la creación de puestos de trabajo. Pero ya directamente con el plan de Martínez de Oz, las industrias argentinas quedaron totalmente desfavorecidas por la entrada de productos extranjeros. Y yo siempre cuento, y lo conté ya otras veces, que en el 78 las banderitas, del Mundial estaban hechas en China. A través del caos, a través de la muerte, a través de la tortura, fueron cosas realmente abominables y no se pueden concebir bajo ningún punto de vista. Todo planificado, todo sistematizado, por eso se llama de terrorismo de Estado, de un genocidio, porque acá murieron, y no solamente la gente que murió, sino también lo que estuvo preso. Acá en nuestra ciudad tenemos lamentablemente 2 desaparecidas, que son Graciela Gladys Pujol y Olga Baccarini, y sobrevivientes de esa nefasta época, en una localidad pequeña como la nuestra, que ahora creció, pero en el año 76 tenía menos habitantes. ¿Cómo se vivió aquí en la zona? Claro, en mi caso yo comencé el último año de mi escuela secundaria con el golpe de Estado en 1976. Los que se fueron a estudiar a la ciudad, allá era donde había más caos, más movimiento, digamos, de detenciones y secuestros. Pero acá también nuestra ciudad fue enlutada con este hecho, que las nuevas generaciones también lo tienen que conocer, porque eran jóvenes que luchaban por sus ideales y, bueno, y lamentablemente les coartaron la posibilidad. La última, desde el punto de vista político y económico, ¿cuál es el clic que hace la sociedad, por decir de una manera, para decir, bueno, hay que volver a la democracia y hay que volver a las elecciones? ¿Cómo se llega a la elección de Alfonsín en el 83? Es un largo proceso, ¿no es cierto? Vamos como vos decís, del 83, que es en diciembre, desde marzo del 76, fueron 7 años y pico. Estaba la represión feroz, que había 30.000 desaparecidos y ya se sabía.
se interviene, es decir, económicamente se demostró que no había habido, es decir, a pesar de que ellos se mostraban a sí mismos como si fueran los salvadores de la patria, que ellos eran los que tenían el orden, la seguridad y todo, bueno, realmente, ¿seguridad de qué? Si miles y miles de muertos y no era precisamente porque los encontraran en la calle muertos, es decir, la gente desaparecía. Estaba la figura del desaparecido, como lo dijo el mismo presidente, no están, no existen, no son. Es terrorífico eso. Esa política de terror que sirvió para imponer un plan económico que no dio resultados, concluye con otro desastre que fue la Guerra de Malvinas. Si en el 82 la Guerra de Malvinas, que la tomaron como un manotón de ahogado, como para decir vamos a hacer algo para despertar la nacionalidad de un país y que vuelvan a estar con nosotros, si esa guerra se hubiera ganado, no sé cuál hubiera sido el destino de Argentina. Las grandes ciudades eran el foco de quizás los estudiantes que fueron los apuntados, pero aquí en la zona, ¿quiénes quedaban? ¿Quiénes eran las personas a las cuales se les apuntaba quizás en toda la zona regional? No sé, trabajador del campo, bueno, ¿a quién se buscaba? Justamente tanto Olga Baccarini como Graciela Pujol y como Hugo Pujol, ellos estaban estudiando, por ejemplo, Olga en Rosario, Graciela y Hugo en Córdoba. Los hermanos Paulinovich, a quienes conocemos como Moli, como Chuni, estaban estudiando en La Plata. Siempre se apuntó preferentemente, o sea, el porcentaje mayor de detenidos, de secuestrados, fueron justamente jóvenes, porque los jóvenes siempre han tenido un protagonismo importantísimo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. En nuestro país, llámese la reforma universitaria de 1918, el cordobazo, permanentemente han estado acompañando distintos procesos. Y en el mundo, el Mayo francés, la Primavera de Praga y tantos otros movimientos desde la historia remota. Entonces, claro, ¿a quiénes apuntan? Estos jóvenes que con sus ideales, que están todavía en formación, entonces consideraban como que eran elementos peligrosos. También los docentes que no comulgaban con la dictadura, digamos, también fueron cesanteados. Bueno, toda la parte cultural, la parte artística, literaria, y por eso se confeccionaban las famosas listas negras. Entonces fue todo un periodo también de exilio, que una cosa es cuando vos te vas de tu país por decisión propia, porque querés probar nuevos horizontes, y otra cosa es cuando te echan de tu propio país, de tu terruño, de la tierra donde vos tenés tus raíces. Entonces todo eso confabula en contra, cuando no debería existir en un país golpes militares. Debe existir la democracia, que tiene errores y tiene falencias muchísimas, pero hay que corregirlas dentro de la democracia, que eso es lo importantísimo, digamos. Bueno, esos muertos tienen en la guerra, tienen al menos, bueno, el mérito de haber contribuido a volver a la democracia. Ese fue, pienso yo, un clic. Pero esa guerra sirvió para desviar que ya los obreros estaban organizando, por más que estaban prohibidos los sindicatos, las reuniones de más de 4 o 5 personas en la calle. Es decir, era una sociedad totalmente colocada en compartimentos estancos, determinado lo que podías hacer y lo que no. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo trabajaba en las escuelas, los hombres no podían tener el pelo más allá que la altura del largo de la camisa. El largo no podía ser más largo que el cuello de la camisa. Las mujeres no podíamos ir con pantalones, por ejemplo. Sí, hasta esas mínimas cosas de gente perversa y realmente enferma, la que nos dominó. Y no habían solucionado los problemas de la Argentina. Si los problemas eran económicos, estaban agravados. Había muchísima mayor cantidad de gente sin trabajo. Entonces es como esa guerra, es como para decir, bueno, los distraemos con esta guerra, vamos a ver cómo nos va. Y llevar una guerra que sabemos todo cómo fue, con gente mal armada, con chicos que no estaban preparados para ir a combatir, con engaños. Y bueno, así salió, con muertos agregados a la lista de los desaparecidos,
y de ahí había que ir sí o sí a la democracia. Ya era una brasa caliente que tenían en las manos y se la estaban pasando uno al otro y ya no había quien la sostuviera. Me quiero parar en la otra vereda. ¿Qué responsabilidad tuvo, por ejemplo, no sé, el Ejército Revolucionario del Pueblo, por decir uno de los tantos grupos de revolucionarios, entre comillas, que se hacían llamar? Claro. ¿Cuántos hubo, o oficialmente, cuántos se conocen? Sí, hubo una época muy violenta justamente previo al golpe. Pero ¿qué es lo que en mi caso yo digo? Se tendrían que haber enjuiciado a cada uno, digamos, de los que la justicia cree de que cometió algún delito y que lo pueda demostrar, por supuesto, porque se puede creer un montón de cosas y después no es así. Pero no este trato desigual, digamos, de haber hecho desaparecidos, o sea, los borraron, los eliminaron, no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse. Hasta el día de hoy muchos de ellos no pudieron ser enterrados. Todavía los familiares están reclamando sus cuerpos. Entonces, si reclamaban un juicio, que haya juicio para ambas partes, si se consideraba que tenía que haber un juicio, pero darle la oportunidad, como todo ser humano tenemos, de poder defendernos, de poder demostrar nuestra inocencia, como realmente tiene que ser, porque si no, caemos en la anarquía y en el desorden total, en lo caótico. Esto fue terrible, terrible. Por ejemplo, en las ciudades, a mí me contaban el otro día, apareció un muerto tirado dentro de una bolsa en una esquina. Otra persona me contó, había manchas de sangre que iban de árbol en árbol, es decir, se tenía ahí, se palpitaba, ¿no es cierto?, lo que sucedía, el terror. Acá yo no te puedo hablar por los demás, te voy a hablar únicamente por mí. Nosotros en las escuelas teníamos una planilla en la que teníamos que decir que no estábamos incluidos en la ley de prescindibilidad, que decía que no estábamos relacionados con la subversión. Me comentaron que esa planilla, que yo guardo una copia, iban a parar a 5 direcciones. Una, por ejemplo, iría al Ministerio de Educación, otras no sé a dónde iban. Entonces, quiere decir que estábamos totalmente atravesados socialmente, humanamente, personalmente por la dictadura. Era una sociedad controlada, que no te podía salir. Y hay mucha gente que de esto, como tenía una vida que a lo mejor no rozaba esos aspectos, no se daba cuenta. Yo te comentaba en algún momento que la inflación seguía. A nosotros nos aumentaban el sueldo a los docentes el 40% cada 4 meses. Eso te da una inflación de más del 120% por año. Y nadie se quejaba, no podíamos hablar. Eran distintas realidades que se iban viviendo, muchos no tomaron conciencia de lo que realmente estaba sucediendo. Aunque a lo mejor vos en tu barrio sabías que tu vecino no había vuelto y sabías de la búsqueda de esos padres que estaban haciendo con sus hijos. Pero la sociedad, o sea, seguimos todos transitando nuestra vida común y corriente. Eso es como, una vez un pensador tan importante dijo, venían por ellos y nunca pensaron que venían por mí. Entonces, a mí no me preocupa que vengan por los otros. Me va a preocupar cuando vengan por mí, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en forma conjunta para que no vengan por nadie que no corresponda. La última, Noemí, vos como docente, ¿qué crees que deberíamos recordar el 24 de marzo? ¿Qué es lo que deberíamos guardar en la memoria para decir, bueno, que no vuelva a esta época, que no vuelva a una dictadura militar nuevamente en Argentina? Por empezar, hay que conocer. Para mí, lo fundamental es que todos los jóvenes estudien la época. Que todos estudien la época. Una vez que ves lo que sucedió, porque una cosa es que te lo cuenten así, no. Hay que investigar, hay que verlo bien. Y luego comparen. Es decir, de lo que estamos viviendo ahora, de lo que se ha logrado en todos estos años de democracia, a lo que nosotros tuvimos que vivir. Nosotros si salíamos sin documento y te dabas cuenta que te habías olvidado el documento, o te volvías a tu casa, te agarraba un ataque de pánico, porque no sabías lo que te iba a pasar.
Yo en ese tiempo estaba mucho tiempo en Rosario, ¿viste? Estudiaba así, y bueno, era realmente, tomaban un colectivo por cualquier cosa, cualquier hora, se metían en un bar y empezaban a encañonar porque estaban buscando una persona, y a lo mejor llevaban la gente detenida por unas horas, o porque te encontraron un libro, ¿viste? Era tan terrible que a mí personalmente no me pasó nada, pero indudablemente cuando yo lo estoy contando en este momento me emociono y me pongo mal, porque hemos vivido tan mal en esos años. Es decir, hasta los que nos quedamos, que no nos fuimos y que no nos pusieron presos ni nada por el estilo, recordar es recordar el terror y el pánico que se vivía. Yo no te puedo decir que eso lo haya vivido toda la gente. Hay diferentes niveles de sensibilidad, de acercamiento a la información y a las noticias. Había lecturas que uno podía hacer entre líneas dentro de los mismos diarios, que te enterabas de algunas cosas. Entonces, el tema, por empezar, es estudiar la época, no olvidarla, es muy cercana, muy cercana. La construcción que se ha hecho en estos 30 años de democracia, de el reconocimiento de los derechos, de la recuperación de lo que es ser ciudadano, es maravillosa. Y eso es lo que no se valora. Eso es lo que yo veo que no tenemos memoria, y creo que acá apunta tu pregunta. Primero, ver lo que sucedió, estudiarlo, no como algo tan lejano. Son nada más que 30 y pico de años. Y ver que eso se puede volver a repetir. Yo creo que les costaría muchísimo más. Sí. Porque, ya digo, la construcción, la edificación de la cultura ciudadana que se ha hecho, incluso con la militancia que hay de muchos jóvenes en diferentes partidos, ¿viste? Esto yo creo que ha marcado un cambio muy profundo, pero fíjate todos los años que llevó. De todos modos, la última dictadura militar no había sido la primera. No. Veníamos de dictaduras. Entonces era como que la gente estaba acostumbrada a pensar que los militares le iban a organizar la vida. Y yo creo que en este momento eso se ha perdido. El hecho de que, bueno, vamos a elegir aquel que yo pienso que me puede solucionar los problemas o que puede mejorar la sociedad, acá nos estamos agarrando de los pelos unos con otros, pero tenemos que reconocer que podemos hacerlo.